Muy buenas tardes a todos. En nombre de la Asociación de Gestión Humana del Ecuador, les damos la más cordial bienvenida a este seminario de actualización laboral, actividad número 17ª que organiza nuestra comunidad al servicio de ustedes. Bienvenidos todos. Bienvenido a nuestro querido expositor, Víctor Cabezas. Damos las gracias y nuestro reconocimiento a las empresas que hacen posible esta actividad. Arca Continental, Tony Corp, Inalexa, Movistar, Banco Guayaquil, La Fabril, Unilever, Corporación Maresa, Banco Pichincha, Grupo KFC, Hospital Los Andes, Corporación Favorita, Pintulac, Corporación GPF, Marathon Sports, Coprogreso y Ambal. Todos ellos patrocinadores oro, plata, bronce y afiliados corporativos. A estos patrocinadores y afiliados se suman 200 empresas como afiliadas empresariales y afiliados individuales. Muchísimas gracias a todos por su presencia y participación esta tarde. Dejamos en el uso de la palabra a nuestra querida presidenta Lucía Ojeda. Bienvenida, Lucía. Muchas gracias, Pili. Buenas tardes con todos. Bienvenidos a este taller, a este seminario de actualización laboral que hemos organizado para conversar sobre la implementación de los nuevos acuerdos ministeriales 132, 133 y el más reciente, el número 136, relacionado con el contrato por obra o servicio, que lo vimos con muy buenos ojos y que seguramente también fue parte de lo que el ministro ya venía pensando y que lo recogió en nuestro último conversatorio con él. Así que Víctor ya nos explicará el impacto positivo que eso tiene para dinamizar la economía y otros sectores de la industria. Y en general quisiéramos conversar sobre la implementación de las nuevas modalidades de la ley humanitaria. Para esto hemos invitado al doctor Víctor Cabezas. Él es máster en Derecho de Trabajo de la Universidad Externado de Colombia, investigador y docente universitario en Ecuador y Colombia, y antes de vincularse a Pérez Bustamante y Pérez, perdón. Ya me corregirás, Víctor. Trabajó en el estudio boutique laboral más importante del país, concentra su práctica en derecho laboral, incluyendo asesoría y patrocinio de clientes de litigios de trabajo y procedimientos administrativos. Pero más allá de su currículum, lo que quiero decir es que Víctor es un amigo de la casa, es un amigo de la asociación, quien muy generosamente, cada vez que tenemos cambios laborales que últimamente no han sido menores, sino ha estado muy movido el tema laboral, él siempre proactivamente nos comparte no solamente el contenido, porque el contenido uno tiene acceso de varias fuentes, pero sobre todo la implementación, las implicaciones, la aplicabilidad a nuestras empresas. Y eso pretende ser el conversatorio del día de hoy, un momento en el que tengamos esa conversación íntima, si quieren, porque es un foro relativamente pequeño que lo hemos diseñado así, para que podamos tener la oportunidad de contar con Víctor y responder esas preguntas que eventualmente en foros muy grandes no nos permiten tener esa oportunidad de aterrizarlo a la realidad y solventar todas las inquietudes que podamos tener nosotros como asistentes del día de hoy. Así que sin más preámbulo, Víctor, muchísimas gracias como siempre por tu presencia y por tus conocimientos. Chévere. Muchísimas gracias, estimada Lucía y Pilar, por su bienvenida, y a todos ustedes por estar acá. Les voy a compartir ahora mismo la pantalla. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí. Sí. Listo. Sí. Bien. Bueno, otra vez gracias, Lucía y Pilar, por el espacio y a todos ustedes por acompañarnos esta tarde. La idea es, como decía
Lucía, tener una charla bastante práctica, bastante íntima, en el sentido en que vamos a tener digamos, tenemos un número limitado de asistentes y eso ciertamente nos va a permitir ir caso a caso o ir estudiando un poquito más las necesidades de cada uno y cada una de ustedes. Bien, entonces, sin más, pretendo tener una conversación más o menos de 1 hora. Les pido, como este es un foro que tiene otra perspectiva un poquito distinta a lo que hemos venido trabajando durante las últimas ocasiones, en el momento en que quieran hacer alguna consulta, no sé, Pilar, si es que sea mejor una interrupción directa o si tú lo quieres canalizar por medio del chat, como tú prefieras. Sí, ahí vamos leyendo las preguntas que van haciéndonos en el chat. Tanto Lucía como yo estaremos coordinando y vamos preguntando a medida que se aborden los distintos temas y los colegas tengan la necesidad de que sean absueltas sus consultas, que hay varias. Por eso hicimos como un cupo limitado para que sea un seminario taller con consultoría abierta, absolviendo las inquietudes. Perfecto, así lo hacemos. Entonces, la idea sería que a medida que vaya avanzando la información, ustedes van colocando las consultas y a través de Pilar y de Lucy vamos canalizando las dudas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos para esta tarde? Primero, quisiera hacer una actualización de las medidas que tenemos disponibles con un poquito más de información que ya la experiencia nos va dando. Al final del día, la Ley de Apoyo Humanitario está por cumplir 2 meses de vigencia. De manera que al principio quisiera hacer un resumen. Les prometo que va a ser algo cortito, muy sumario de lo que tenemos. Luego vamos con el procedimiento de registro ante el Sistema Único del Trabajo a partir de 2 acuerdos ministeriales recientemente dictados. Es un tema importante, bastante formal, bastante de carpintería, como decimos los abogados, pero ciertamente es algo importante. Y al final vamos, si es que les parece, con el contrato por obra o servicio determinado dentro del giro del negocio, que es la gran novedad que ha presentado el Ministerio del Trabajo durante la anterior semana, y creo que es el foco de esta charla. Bien, vamos a lo que tenemos hoy. Como les digo, esta es una parte bastante introductoria, bastante de resumen. Entonces, tenemos el contrato especial emergente, un contrato muy útil. Mi recomendación en general a los clientes que manejamos es: traten de que el contrato especial emergente sea la modalidad por default, como dicen los gringos, por omisión de contratación en las compañías. O sea, el contrato especial emergente, si ustedes lo ven así, es algo así, es como un periodo de prueba extendido, no de 90 días, sino de 2 años. Entonces, me parece que es muy importante implementarlo muy intensivamente dentro de las compañías. Es, como ustedes saben, un contrato a tiempo definido para sostener la producción o fuentes de ingreso en situaciones de emergencia. Está destinado a empresas que vayan a abrir nuevas inversiones, líneas de negocio, o para situaciones en las que haya incremento de oferta, mayor demanda, sostenibilidad financiera. Es decir, como ya hemos conversado esto, cualquier compañía en realidad va a poder implementar este tipo de contratos. Muchos de ustedes quizás ya lo están haciendo. Los términos. Este contrato puede ser por 1 año, renovable 1 año más. Vamos a poderlo aplicar indefinidamente, diría yo, hasta que se mantenga la ley, que es algo que creo que se mantendrá definitivamente un buen tiempo, y hasta que se sigan cumpliendo estos requisitos, o sea, que necesitemos sostener ingresos, sostenibilidad financiera, etcétera, etcétera. La jornada puede ser parcial o permanente y todos los beneficios proporcionales que tiene la ley. El contrato especial emergente, recuerden ustedes el tema de la terminación. Cuando finaliza, pagamos el desahucio, que es el 25% de la última remuneración. Y lo que ya les he comentado, hay una disonancia, hay un tema ambiguo en la ley, porque la ley dice que si es que termina el contrato antes del plazo indicado, el trabajador tendrá derecho al pago de las remuneraciones pendientes. La pregunta es, ¿qué significa la remuneración pendiente? ¿Pendiente a cuándo? ¿Pendiente a la fecha de terminación real o pendiente a la fecha de terminación del contrato?
Entonces, ese es un tema que hay que clarificarlo muy bien en los contratos. Ya saben lo que, para los que ya me han escuchado, la recomendación general que yo siempre hago es hagamos las cosas con mucho detalle y muy hecho a la medida de las organizaciones. No conviene los modelos, no conviene basarnos en ejemplos, sino hay que desarrollar temas y, digamos, sobre todo contratos emergentes muy aterrizados a la realidad de la compañía. ¿Qué más tenemos? Los famosos acuerdos para la preservación de los empleos, que fundamentalmente son contratos que nos van a permitir bajar la carga salarial. Si es que una persona ganaba $1,000, podemos pactar que gane 800. Hay una regla especial en materia de despidos. Si es que suscribimos los contratos durante el primer año, los despidos se calculan con base no en la remuneración del acuerdo, sino en la remuneración completa, total, antes del acuerdo. Hay una serie de condiciones de validez. Como este es un contrato, tiene que haber consentimiento de ambas partes y la ley dice, para el consentimiento del trabajador hay que presentarle los estados financieros, hay que usar transparente y eficientemente los recursos, no se pueden repartir dividendos, no se puede reducir el capital social de la compañía y finalmente, si los acuerdos se aceptan por la mayoría, se vuelven obligatorios para todos. Acuerdos para la preservación de los empleos es una medida bastante interesante, pero claro, está limitada por una suerte de espada de Damocles que es la prohibición de repartir dividendos, ¿no es cierto? Las compañías privadas están hechas para generar lucro y el rato que el lucro se ve bloqueado por este tipo de medidas, se vuelve muy poco atractivas. La gente nos pregunta y recibo todo el tiempo consultas de ¿hasta cuándo se pueden celebrar los acuerdos? Y la respuesta es, pueden celebrarse indefinidamente, pero mientras estén vigentes no se va a poder repartir utilidades y eso ciertamente es una complicación. Bien, veamos el tema de la reducción de la jornada. La reducción de la jornada opera, hago una advertencia preliminar. La reducción de la jornada de la ley de apoyo humanitario opera en eventos de caso fortuito o fuerza mayor. ¿Por qué hago hincapié en que es de la ley humanitaria? Porque tenemos otra reducción, la reducción del Código del Trabajo. Vamos solo a la de la ley de apoyo humanitario. Esta reducción es unilateral, o sea, el empleador puede directamente disponer que se reduzca hasta el 50% de la jornada con una reducción de hasta el 45% del salario. Bien. Bien. Un tema muy importante de la reducción es que opera por casos de fuerza mayor o caso fortuito. Es decir, este es el hecho, el evento que nos habilita a implementar la reducción de la jornada. Ahora, ¿cómo justifico que haya un evento de caso mayor, de caso fortuito o fuerza mayor? Vamos a tener que hacerlo y si quieren conversamos un poquito más adelante del tema, a partir de lo que dice el artículo 30 del Código Civil. El Código Civil dice, ¿qué es un evento de fuerza mayor o caso fortuito? Dice, es un evento imprevisible e irresistible que no pende de la voluntad de las partes y que ocasiona digamos, la incapacidad de cumplir las obligaciones, ¿sí? Entonces, este evento de fuerza mayor o caso fortuito es el que nos habilita la reducción de la jornada. Ahora, vamos a tener que explicar muy bien eso en las notificaciones a los trabajadores. No está bien, y este es un primer tip, una primera recomendación que quisiera darles, no está bien simplemente que al trabajador le llegue una notita del Ministerio del Trabajo o que vea en el sistema que ya se le ha reducido la jornada, ¿sí? Porque ahí el trabajador no está entendiendo por qué me reducen, si es que será por un evento de fuerza mayor, si será quizás porque el empleador amaneció de mala gana y dijo, o de mal humor y dijo, hoy vamos a reducir la jornada. O sea,
hay que notificarle, hay que hacer una muy buena notificación en la que explicamos cómo el evento de fuerza mayor está afectando a la compañía y cómo eso engrana con la ley y permite esta reducción especial de la jornada de trabajo. Entonces, mucha atención, y esa es una de las recomendaciones más importantes en cómo hacemos las notificaciones. No, digamos, no es recomendable una notificación simple. Generada por el Ministerio del Trabajo o la autorización que saca el SUT. Debemos hacer unas notificaciones propias donde expliquemos el tema de la fuerza mayor o el caso fortuito. No me detengo mucho ahí porque ya me dirán ustedes si es un tema que les interesa y podemos con todo el gusto del mundo ahondar un poquito más en esto. Los salarios y aportes a la seguridad social corresponden al trabajo efectivamente realizado, no al trabajo completo, como sí es el caso de la reducción del Código del Trabajo. Bien. ¿Hasta cuándo puedo? Tenemos un par de preguntas ahorita que estás mencionando el IES. Entonces, ya vamos a comenzar a leerlas. Vamos a ir alternando con Lucy. La primera que está en el chat es, respecto al artículo 20, ¿cómo se aplica en el IES? A ver, respecto del artículo... Ay, no puedo encender el video. Bien, ahí estoy. A ver, respecto del artículo de la reducción de la jornada laboral, en realidad sigue siendo un tema muy complejo. Les digo, no hay una instrucción concreta por parte del IES, no tenemos actualmente una directriz respecto de cómo realizar las aportaciones. Hay dos caminos que están tomando los empleadores. Y un temita antes. El IES ya ha ofrecido implementar un módulo o unas funciones específicas en el sistema, pero todavía es algo que no tenemos, digamos, vigente. Hay dos formas en que se está trabajando. Lo uno es simplemente bajar los números de días laborados de manera proporcional. Y lo otro es hacer aviso de salida, o sea, avisarle al trabajador que le vamos a hacer un aviso de salida y después un aviso de entrada con la nueva, digamos así, con la nueva jornada a partir de la reducción. Entonces, a mí personalmente no me gusta... No me gustan estas salidas, digamos así, poco ortodoxas y que no están, porque en realidad no es correcto hacer estas movidas con aviso de salida, porque no hay un aviso de salida. El aviso de salida se da cuando se termina el contrato de trabajo. Pero lamentablemente ahora mismo no tenemos ninguna otra alternativa. De manera que con cualquiera de estas dos, creo que es viable aplicar los aportes al IES y esperemos que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social habilite rápidamente ya los aplicativos en la página para poder hacerlo con un módulo específico de reducción por ley de apoyo humanitario. De acuerdo. Muchísimas gracias. ¿Tenemos otra consulta, Lucy? Sí, Pili, gracias. En la misma línea de la reducción de la jornada, Víctor, digamos, esto se puede aplicar cuando existe fuerza mayor y ciertamente la pandemia es algo que no, creo que ni siquiera necesita demostrarse porque es de conocimiento público y notorio. ¿Qué pasa en el supuesto no consentido de que tú rebajas la jornada al 50% y la remuneración al 45%? Pasa el año y un año más tarde nosotros, digamos, ya estamos en una normalidad. La ley te dice, tú puedes renovar por un año más y nuevamente en el supuesto no consentido de que en ese entonces ya no estemos en la fuerza mayor que estamos hoy, ¿se lo podría aplicar esa renovación? ¿O tienes que demostrar que estás viviendo una fuerza mayor? También. Claro. Ahí es una muy buena pregunta. Yo te diría dos cosas. La una es,
depende mucho cómo hayas enfocado la primera implementación de la reducción. Por ejemplo, en muchos casos, con muchas compañías que yo asesoro, en la notificación de reducción, las partes nos ponemos de acuerdo y decimos, empleador y trabajador están de acuerdo en que el evento de fuerza mayor se extenderá por al menos los 2 años. De manera que cuando venga la primera renovación, ya el evento de fuerza mayor no es un hecho a comprobar, a discutir, porque ambas partes, el empleador y el trabajador, anticipadamente dijeron, estamos de acuerdo en que el alcance de la fuerza mayor será por lo menos hasta los 2 años para poder renovar automáticamente la reducción. Entonces, uno, depende mucho cómo lo hayas enfocado en la notificación. Y el segundo tema es que el evento de fuerza mayor en estricto sentido se va a extender más allá de la pandemia. O sea, la pandemia es la génesis de la fuerza mayor. Pero no es que solo estamos viviendo un evento de fuerza mayor por los contagios. Estamos viviendo un evento de fuerza mayor por la incapacidad de tener un comercio normal, por la paralización de la economía, del comercio. O sea, todos los eventos conexos a la fuerza mayor. O sea, hay una fuerza mayor originaria que es la pandemia. Pero esa fuerza mayor originaria genera una serie de eventos colaterales con la misma connotación de fuerza mayor que se van a extender. O sea, la crisis financiera, estaba leyendo en el FMI, proyecta más de 11 puntos de decrecimiento del PIB ecuatoriano. Entonces, eso no es algo que vamos a poder superar quizás en unos 3 o 4 años. Solo te hago y no soy nada numérico, peor de economista ni nada, pero algo he podido escuchar. Si es que el Ecuador crecía a un ritmo de 3 a 4% promedio al año, y vamos a tener algo así como un decrecimiento del 11%, solo recuperar el PIB que perdimos nos tomará tal vez unos 4 o 5 años, ¿sí? Entonces, con esas consideraciones, si es que tú las quieres también económicas, se puede justificar que la fuerza mayor sea el antecedente para ampliar la reducción hasta el segundo año. Muchas gracias, Víctor. Tenemos la segunda pregunta y luego avanzamos con el siguiente tema y ahí te haremos 2 a 3 preguntas más. Hasta el 15 de agosto se debe cancelar, nos dice una empresa afiliada, la 14ª remuneración en la región Sierra, con la aplicación de la normativa mencionada, donde el empleador tiene la facultad de reducir la jornada hasta el máximo del 50% desde julio. ¿Cómo incide esto en el pago con la aplicación desde julio? ¿Mes término de cálculo? No incide nada en el 14º. El 14º es un sueldo básico. Entonces, no es en función de lo que he ganado en el año, como sí podría ser el 13º. Entonces, en el 14º no tiene implicación. Ok. Pili, si me permites, porque hay una pregunta más relacionada con el tema de la reducción de jornada, sobre todo mencionando o haciendo referencia a lo que Víctor mencionó de los avisos de salida y de entrada. Y esta viene de Pablo Vázquez y dice, si los avisos de salida pueden implicar que haya una terminación laboral, que el empleado pueda demandar una liquidación como si se le hubiera despedido, aplicando la norma de salida y entrada a día seguido. Claro, o sea, por supuesto, por eso yo les decía que ninguna de las 2 medidas es ortodoxa, o sea, es correcta. Claro que un trabajador podría decirme, a mí me ha llegado un aviso de salida y esto es un despido intempestivo. Ahora, ¿qué es lo que pasaría en ese caso? Presentaría una demanda. Primero, o sea, a ver, ¿es posible? Es posible. ¿Es algo probable? No creo que sea algo probable. O sea, en estas circunstancias no creo que ningún trabajador, salvo que tuviera algún incentivo especial, como por ejemplo una persona con discapacidad, que además tenga otros temas más que puedan hacer más atractiva su indemnización. No creo que nadie pelee un juicio de despido intempestivo por un aviso de salida que se vuelve aviso de entrada inmediatamente. Por eso, aún en el evento que, insisto, no es estrictamente lo correcto, nosotros recomendamos que los trabajadores estén al tanto y se les envíe una comunicación diciendo, dado que el IES no ha implementado todavía
un módulo específico para la aplicación de la ley de apoyo humanitario y la reducción de jornada, vamos a proceder de esta forma. El aviso de salida que no implica, y ponerlo así expresamente, que no implica terminación de la relación de trabajo, solo un cambio en la fórmula de aplicación, digamos, de cálculo de las aportaciones al IES. Perfecto. Perfecto, muchas gracias. Chévere. Entonces, avancemos si es que les parece. Bueno, ya saben, en el tema de la reducción de la jornada, mientras dure la medida, no se puede repartir dividendos, tienen que ser reinvertidos en el capital social. Si ocurren despidos durante toda la vigencia de las medidas, se calcularán indemnizaciones y bonificaciones con la base de la última remuneración. Les hice un cuadrito porque hemos recibido últimamente muchas consultas, he recibido muchas consultas respecto de ¿puedo aplicar la reducción antigua del Código del Trabajo y paralelamente tener la ley de apoyo humanitario? Y la respuesta es no. O sea, siempre tenemos que elegir. O estoy con un empleado bajo ley de apoyo humanitario de reducción o estoy bajo la reducción del Acuerdo Ministerial 077. ¿Sí? Les hice entonces un cuadrito de comparación. Entonces, por ejemplo, vamos al porcentaje de reducción. En el acuerdo ministerial es del 25%, mientras que en la ley de apoyo humanitario es del 50%. Se duplica la reducción o la posibilidad de reducir la jornada de trabajo. El tiempo de duración del acuerdo ministerial 077 es de 6 meses renovables por una sola vez, o sea, un año. Mientras que en la ley humanitaria es de un año renovable por una sola vez, se duplica. Los aportes al IES en el acuerdo ministerial anterior es a partir del sueldo íntegro. Y en la ley de apoyo humanitario es con base en la jornada reducida. La situación de los dividendos, en el acuerdo ministerial anterior hay una prohibición de reparto hasta que se compense a los trabajadores. ¿Sí? Y en cambio, en la ley de apoyo humanitario hay una prohibición de reparto y una obligación de reinversión de esos recursos. Las indemnizaciones por despido. En el acuerdo ministerial anterior, tanto como en la ley de apoyo humanitario actual, son a partir del sueldo íntegro. En eso no hay cambios. Y la disposición, o sea, ¿quién puede ordenar la reducción? Aquí tenemos un tema interesante, y es que el Código del Trabajo dice: la reducción procede solo cuando ambas partes están de acuerdo. Cuando el trabajador dice sí y el empleador dice sí. Ahora, el acuerdo ministerial 077, por la pandemia y por la fuerza mayor y la excepcionalidad que vivimos, dijo, ok, hagamos que solo el empleador disponga la reducción. Ahora, ¿es un tema riesgoso? Desde luego, porque ustedes conocen, el Código del Trabajo prevalece sobre el acuerdo ministerial, entonces podrá haber algún juez que diga, no importa que el acuerdo ministerial diga que se puede disponer unilateralmente por parte del empleador la reducción. El código dice acuerdo y entonces es acuerdo. Es un tema que podría generar algún riesgo. En cambio, la ley de apoyo humanitario dice directamente, es potestad del empleador. ¿Sí? Entonces ahí no hay ninguna duda. Un tema importante. Finalmente, el último indicador que quería compartirles es el rol del Ministerio del Trabajo. En el acuerdo 077, el ministerio tiene un rol súper activo. El código le permite verificar el cumplimiento de un plan de austeridad, meterse a ver si es que la empresa está en la práctica usando bien los recursos, ¿sí? Mientras que en la ley de apoyo humanitario, el ministerio se observa, se coloca como un mero receptor del registro. Y ni siquiera le vemos al ministerio porque hacemos todo en el SUT. Entonces, es importante también, me parece, tener en cuenta este tema de las comparaciones entre ambas medidas. Bien, recientemente el Ministerio del Trabajo emitió 2 acuerdos ministeriales para implementar la ley de apoyo humanitario. Y en estos nos dice, la reducción de la jornada tiene que implementarse a partir del caso fortuito o fuerza mayor según el artículo 30 del Código Civil, que es a lo que ya me he referido.
un evento imprevisible e irresistible. Y necesitamos colocar muy bien ese fundamento en las notificaciones. El ministerio dice que obligatoriamente tiene que ser comunicado a los empleados. Y existe una prohibición, este es un tema importante, existe una prohibición de implementación paralela de la reducción ministerial ilegal, ¿sí? O sea, ahora directamente el ministerio nos dice, no puede tener las dos. O va por el acuerdo ministerial 077, artículo 47.1 del código, o se va por la reducción de la ley de apoyo humanitario. Tema importante. Finalmente, los acuerdos y contratos especiales, o sea, el contrato emergente a plazo fijo, deben ser registrados en el módulo Ley Humanitaria del SUT hasta a partir del 31 de julio. No se preocupen, entiendo que ahora mismo no está habilitado, o sea, han incumplido este plazo del acuerdo ministerial y no hay todavía el módulo Ley Humanitaria, no está habilitado, al menos hasta la información que recibí ayer, no sé si es que de pronto hoy haya habido algún cambio. Pero no se preocupen porque si es que ustedes ya están implementando este tipo de medidas, van a poder registrarlo una vez que se habilite el SUT sin ningún tipo de sanción o consecuencia. Bien, ahí terminamos la primera parte. Entiendo que quizás hay una u otra pregunta antes de meternos, que este sí es otro tema totalmente distinto y quizás mejor acabar ahorita con las preguntas. Exactamente, sí, hay dos preguntas más. Entonces, allí vamos con las preguntas. La una dice, debido a la necesidad de la compañía, una vez reportada la reducción por ley humanitaria desde julio, ¿es posible aplicar en los siguientes meses aumento de la jornada, disminución de la jornada? ¿Cuál sería el proceso o pasos a seguir? Bien. Es perfectamente posible. O sea, la reducción de la jornada, si ustedes lo ven así, es algo, no me gusta usar la palabra, pero perjudicial al trabajador, ¿sí? O sea, es una concesión del trabajador. Entonces, si es que posteriormente queremos hacer modificaciones, vamos a poder hacerlas y hay una libertad. O sea, es positivo que la ley de apoyo humanitario haya centrado en el empleador la facultad de movilizar la jornada laboral. Entonces, ya hemos tenido, de hecho, yo mismo ya hemos tenido empresas que hacen una reducción, luego las cosas van bien y hacen un aumento o una reversibilidad de la jornada hacia lo normal o unas 2 horas más, por ejemplo, y luego regresa, ¿sí? O sea, se puede hacer perfectamente. De hecho, va a ser un incentivo. O sea, el Código del Trabajo lo que quiere es que haya que el trabajador en la medida de lo posible regrese a recuperar sus horas completas, su jornada completa de trabajo. Entonces no hay ningún problema. Perfecto. Vamos a ver si Lucy tiene otra pregunta. Sí, hay varias preguntas, entiendo que algunas de estas ya las mencionó Víctor en su exposición, pero las voy a recoger y voy a leerlas 2 o 3 para que de una vez las conversemos y no sé que nos quede ninguna en el tintero. ¿Qué pasa con el pago del 14º cuando una persona firmó un permiso sin remuneración por los meses de mayo, junio y julio? A ver, en el Ecuador no existe permiso sin remuneración. O sea, legalmente en el Ecuador no se puede hacer una suspensión total del contrato de trabajo, ¿sí? O sea, yo no puedo decir como trabajador, no me pague y no trabajo. Pese a que, y disculpen, ustedes quizás dicen, pero se debería poder, o sea, es lógico, es absolutamente lógico que si ambas partes están de acuerdo en que por un evento de fuerza mayor no hay trabajo, no debería haber remuneración, ¿sí? Pero en el Ecuador no se ha contemplado eso legalmente. Entonces, mi primer, digamos, pequeño reparo sería en que eso, salvo que esté súper bien implementado, o sea, que yo lo implementé en un par de empresas porque no había otra salida, pero hicimos unos muy buenos acuerdos y muy buenos contratos para evitar contingencias. Entonces, salvo que haya eso, tendríamos que analizar primero y le recomendaría darle una miradita al estado de los permisos a los que se alude en la pregunta, ¿sí?
Eso primero. Y luego, por último, no incide en nada en el 14º. El 14º es un derecho, técnicamente se llaman derechos inmóviles, o sea, no pende de nada. Mientras hay contrato de trabajo vigente y se cumple el requisito del tiempo, se paga el 14º. Okay. Muy bien, ¿se puede reducir el sueldo en un 45% y reducir la jornada en 45% de la carga horaria? O sea, tienen que ser correspondientes, ¿cierto? Yo puedo bajar hasta el 50% de la jornada, o sea, bajar hasta 4 horas, con hasta el 45% de la reducción del salario. Entonces, mientras no pase los límites, o sea, mientras no me vaya 55% menos de sueldo y más y superar el límite del 50% de la jornada, no hay problema. O sea, puedo moverme tranquilamente. Y en este caso, digamos, la pregunta específica es reducir el sueldo 45 y la jornada 45. Digamos, poniéndome el sombrero de empresario, yo digo, no me haría mucho sentido reducir la jornada al 50 y el sueldo al 45, porque me da lo mismo reducir al 45 la jornada y al 45 la carga horaria. Sí, La jornada y el sueldo. sí, ¿Cierto? sí, de acuerdo, sí. Ok. Pili, ¿Perdón? ¿tenemos alguna otra relacionada? Sí, a ver, hay una relacionada que nos están pasando en este momento, ya la leo inmediatamente. A ver, bueno, tenemos una del contrato emergente que aún no se trató esa parte, sin embargo, para que no se nos quede por fuera esta pregunta. Cuando se legalice en el SUD el contrato emergente, automáticamente se pone fecha de fin de contrato, un año en el momento de liquidar. ¿Tendré algún problema? A ver, no sé si entendí muy bien la pregunta. El contrato especial emergente se tiene que registrar también en el SUD, en el módulo Ley de Apoyo Humanitario. Yo no conozco ese módulo. De lo que tuve la información, no sé si ayer o el lunes, todavía no está habilitado en el SUD el módulo de Ley de Apoyo Humanitario. Ahora, seguramente cuando haya ese módulo, se va a tener que especificar la fecha de término del contrato, ¿sí? Y ustedes saben que el contrato, y es importante decirlo ahora, el contrato emergente puede suscribirse hasta por 2 años, pero no puedo yo suscribirlo directamente por 2 años, sino que tengo que hacer una renovación. O sea, tengo que suscribirlo por 1 año, por máximo 1 año, dice la ley, y luego del 1 año renovarlo por 1 año más, ¿sí? Entonces, no puedo, o sea, sería poco técnico suscribir directamente el contrato especial emergente por 2 años, porque, digamos, en estricto sentido, la ley no te permite hacer eso. La ley te permite por 1 año y renovarlo después de 1 año más. Ok. Una vez reportada la aplicación de la ley humanitaria por 1 año, ¿es posible suspenderla aun cuando no se haya cumplido el plazo? ¿Cuál es el proceso? ¿Es posible aplicar reducción de jornada de ley humanitaria a partir de agosto, septiembre? ¿Cuál es el mes límite para su aplicación? Ya, ahí me parece que hubo 2 preguntas. A ver, sobre la primera, si es que la capté bien, y si no, después igual me avisan y conversamos un poquito más. Entonces, hay que ver bien qué medida de ley humanitaria estoy aplicando, ¿sí? Y en función de esa medida tendré algunas consecuencias. Por ejemplo, si yo registro ante el SUD que tengo un contrato especial, un convenio para mantener los contratos de trabajo y modificar condiciones económicas, si es que yo registro eso ante el SUD, seguramente el SUD va a cruzar datos con el SRI, con el IES, y cuando yo quiera repartir dividendos va a haber un problema porque no puedo repartir dividendos mientras esos contratos, esos acuerdos estén vigentes. Entonces, hay consecuencias para cada figura. En cambio, en la reducción, si es que tengo la reducción vigente, tengo que reinvertir mi capital. Y también habrá cruce de información con el SRI seguramente para tener esto claro.
¿Sí? Entonces, la respuesta a la primera pregunta es: la consecuencia va a depender de qué tipo de medida yo de ley humanitaria esté aplicando. Y la segunda, respecto de la reducción, ¿hasta cuándo lo puedo hacer? La ley no presenta un límite temporal. O sea, la ley no nos dice 2 años a partir de la vigencia, 3 años, no nos pone un tiempo. Lo que nos pone es una condición de fuerza mayor. La ley dice: por eventos de fuerza mayor se podrá reducir, ¿sí? Entonces, el condicionante para que opere la reducción es el evento de fuerza mayor. ¿Hasta cuándo se extenderá el evento de fuerza mayor? Digamos, eso sí, nadie lo puede saber. Yo creo que se va a poder alegar la fuerza mayor, y eso lo conversábamos en unas 2 o 3 preguntas antes, por lo menos hasta unos 2 o 3 años. O sea, pero por eso mismo, e insisto, las notificaciones de reducción laboral tienen que ser supremamente bien hechas para poder posteriormente justificar la fuerza mayor e inclusive justificar una renovación de la reducción por 1 año más, como permite la ley. Perfecto. Hay una última, esta ya prometo que es la última para pasar al otro tema. Dentro del impacto como organización, acordamos en reducir el 10% de la remuneración considerando fijo y variable. En ese contexto, ¿cómo debería realizar esta afectación o esta aplicación en el IES? ¿Cuál es tu recomendación? Sí, o sea, eso deberíamos poderlo tener más claro cuando el IES nos dé alguna luz al respecto y ponga el aplicativo como corresponde. Ahora, lo que hay que tener claro es que la reducción de la jornada se da en función del tiempo, ¿sí? No del salario. O sea, por ejemplo, digamos que Víctor ganaba, el esquema salarial de Víctor era: por 8 horas ganaba $500 y luego ganaba un variable en función de las ventas que hacía al mes. La reducción no ataca en ninguna medida lo de las comisiones. Las comisiones se mantienen y me liquidarán al final del mes. Pero lo único que afecta es las horas. O sea, ahora Víctor no va a trabajar 8, sino va a trabajar 4 horas. ¿Sí? Pero en el tema monetario de las comisiones no afecta en nada la reducción. La reducción solo ataca al número de horas. Muy bien. Muchísimas gracias. Muy claro. Continuemos al siguiente tema. Muchas gracias, Víctor. Bien, sigamos entonces. Al contrato por obra o servicio determinado dentro del giro del negocio, que es la novedad que nos ha traído ventajosamente el Ministerio la anterior semana. Bien. Vamos con unos antecedentes cortitos. A veces a mí me gusta ir un poquito hacia la historia para poder entender bien lo que estamos teniendo ahorita. En Ecuador y en la mayoría de países de nuestra región, a partir de un código del trabajo modelo, que fue la Ley Federal de Trabajo Mexicana de 1917, se estableció un paradigma que muchos no entienden. O sea, un europeo e inclusive los americanos no lo entienden muy bien. Es algo muy de la tradición latinoamericana laboralista. Es que la forma de contratación por excelencia es la indefinida. ¿Sí? O sea, esa es como una verdad absoluta en nuestra región que, como digo, a veces cuando nos ven de afuera no nos entienden. ¿Y por qué tenemos ese modelo? O sea, ¿de dónde sacamos que lo mejor es siempre la contratación indefinida? Pero es lo que tenemos. Ya, digamos, la historia, ya podremos conversar en algún momento si es que les interesa para ver los motivos antecedentes históricos interesantes al tema, pero es la realidad. Entonces, el Código del Trabajo pondera un modelo. El Código del Trabajo ecuatoriano nos dice básicamente: todos los empleados deben querer un puesto eterno de trabajo y todos los empleadores deben estar en capacidad de proveerlo. ¿Sí? Es como una máxima un poquito extraña, como les digo, de nuestro sistema. O sea, todos los trabajadores ecuatorianos deben tener un puesto de trabajo ad infinito, eterno. Y todos los empleadores deben estar en capacidad, los empleadores, la tienda de la esquina, la gran compañía, deben poder proveer un sistema laboral eterno. O sea, esa es la filosofía de nuestro Código del Trabajo. Relaciones laborales indefinidas. ¿Sí?
Y entonces cualquier forma de contratación por fuera de este esquema eterno, ad infinitum, es excepcional, ¿sí? Entonces todos los contratos que están por fuera de el contrato indefinido son excepcionales. Bien. Ahora, esta figura fue muy innovadora. Tenemos el contrato por obra cierta. El contrato por obra cierta es una modalidad que está desde 1938, desde siempre. Y el ejemplo clásico del contrato por obra cierta es alzar la pared, ¿sí? Digamos que ustedes son una empresa que fabrica lácteos, ¿sí? Y necesitan alzar una pared. Pues contratan a un trabajador laboralmente para que construya la pared. Una vez que la pared está construida, se termina el contrato de trabajo. Ese era el clásico sentido del contrato por obra cierta. Se construye la obra, se acaba el trabajo, ¿sí? Pero aquí ya ven ustedes que era un contrato excepcional. El contrato por obra cierta solo lo pueden hasta ahora suscribir las empresas que no se dedican a eso. Por ejemplo, una empresa constructora de paredes no podría contratar a una persona para que por obra cierta construya sus paredes. ¿Por qué? Porque el giro ordinario del negocio de esa empresa es construir paredes. Pero en cambio la fábrica de lácteos sí. Su giro ordinario del negocio es producir lácteos, no alzar paredes, ¿sí? Entonces, miren, el tema fundamental es que el contrato por obra cierta, que insisto, ha estado desde siempre en el Código del Trabajo, implica un contrato laboral que termina cuando finaliza una obra concreta, que además puede ser suscrito cuando no está en mi giro del negocio, cuando es algo aparte de lo que yo hago normalmente. Y es obviamente un contrato que no genera estabilidad. Bien, ahora, el Código del Trabajo fue reformado y se insertó el artículo 16.1, que era un muy buen artículo. O sea, algo muy interesante, que nos decía que se puede suscribir un contrato por obra cierta o servicio determinado dentro del giro del negocio. O sea, que la empresa de lácteos podría contratar un servicio determinado, aunque ese servicio determinado esté en su giro del negocio. Fue, como digo, un tema importante, interesante, pero lamentablemente se dio en un momento político sumamente complejo para el país, donde la perspectiva del Ministerio del Trabajo era coaccionar y limitar como dé lugar a los empleadores, y entonces no se pudo implementar este artículo. O sea, en realidad han sido muy pocos los sectores en los que se ha podido implementar. Yo tengo especial experiencia en el sector minero, laboral minero, y en el sector minero hemos podido implementar estos contratos y nos ha ido bastante bien. Y por eso no quiero sonar, digamos, muy especial, pero no hay mucha experiencia en contratos especiales como estos. A partir de la experiencia que hemos podido tener en el sector minero, les traigo unas recomendaciones interesantes para que si es que ustedes quieren implementarlo, lo puedan hacer. Bien. Ahora, el Acuerdo Ministerial 2020-136 ha ampliado esta modalidad de contratación a todo tipo de empleadores privados y públicos, pero digamos aquí nos interesa fundamentalmente el tema privado, ¿sí? Vamos con las claves de este tema. Primero, obra o servicio. Una obra es algo concreto, si es que ustedes lo quieren ver así, ¿no es cierto? La pared, alzar la pared. Y un servicio es una prestación, si es que ustedes la quieren ver así, técnica o inmaterial. Un servicio de electricidad, un servicio de enseñanza, un servicio de asesoría, de consultoría, etc. O sea, se puede pactar para una obra o para un servicio. Primera clave. Segunda clave. Esta obra o servicio puede estar dentro de mi giro del negocio, ¿sí? Recuerden, antes solo podía estar por fuera de mi giro del negocio. La lechera podía contratar que se alce la pared porque eso no estaba en su giro del negocio. Ahora la lechera, o digamos, no, ahora la empresa que alza paredes sí va a poder contratar ese servicio porque está dentro de su mismo giro del negocio. Es un tema muy importante. Incluso el acuerdo ministerial dice que las labores propias o habituales o no habituales de la empresa
pueden ser realizadas por medio de esta forma de contratación. ¿Sí? Entonces, es muy, muy importante. La vigencia. Este contrato no tiene una vigencia temporal y esto hay que entenderlo muy bien. El contrato por obra determinada o servicio determinado dentro del giro del negocio no está atado a un tiempo. Yo no puedo decir, te contrato por 1 año, por 2 años, por 3 años. No, porque la condición para la vigencia del contrato es la realización de la obra o del servicio. Yo podría, por ejemplo, decir, te contrato hasta que alces la pared. Una vez que se concluye y que me entregas mi linda pared lista, se acabó el contrato. Te contrato para que implementes una consultoría de talento humano en mi compañía. Una vez que termina la consultoría de talento humano, se acaba el contrato. ¿Sí? O sea, no está en función del tiempo, sino en función de la conclusión de la obra o del servicio. Por lo mismo, no es un contrato estable. Es un contrato, digamos, atado a la conclusión de una prestación. Bien. La remuneración debe guardar proporcionalidad con las horas trabajadas. Puede ser a jornada completa, a jornada parcial, pero lo que siempre les he un poquito insistido es que hay que guardar la proporcionalidad y la equivalencia con el salario básico. No podemos romper las reglas de proporcionalidad del salario básico. No puedo trabajar 6 horas ganando $200, pero puedo trabajar 4 horas por $200. Este contrato debe celebrarse por escrito y contener información del contacto electrónico. Se preguntarán ustedes por qué quisiéramos información electrónica o el correo electrónico del trabajador. Ya van a ver por qué, porque hay unas obligaciones especiales en este contrato. Y finalmente es importante, se aplican las causales de visto bueno y el reglamento interno de la empresa. ¿Qué pasa cuando termina? ¿Qué pasa cuando se concluye la pared o se concluye el servicio de consultoría en talento humano? Una vez que ocurre esto, se paga la bonificación por desahucio, ¿sí? 25% de la última remuneración. Y la consecuencia 2 es que inicia un periodo especial de 6 meses de unas obligaciones semilaborales. O sea, durante 6 meses después de la terminación, el empleador sigue con unas mini obligaciones que ya les voy a decir cuáles son y hay que tenerlas claras. Entonces, temas claves. A la terminación, ¿no es cierto? La terminación se da cuando concluye la obra o el servicio. Eso implica el pago de la bonificación por desahucio e implica el inicio de un periodo especial donde voy a tener ciertas obligaciones. ¿Cuáles son estas obligaciones? Precisamente estas que les voy a detallar. El Código del Trabajo y el Acuerdo Ministerial 136-2020 establecen la obligación de hacer un llamado posterior a los trabajadores. Nos dicen, mire, si usted alzó una pared, ok, contrate con esto, con este contrato, ¿sí? Y si después usted necesita otra pared, debe llamar al mismo equipo de trabajadores que alzaron la pared, ¿sí? Yo he tenido, como les decía, mucha experiencia en este tipo de contratos porque hicimos un esquema muy interesante para el sector minero y han llegado muchos juicios que ventajosamente se han ganado. Pero por eso mismo puedo darles algunos tips de experiencia para que si es que ustedes deciden implementarlos, lo hagamos con el menor riesgo posible. El foco de conflicto de este contrato está en esta frase, obligación de llamado. ¿Qué significa la obligación de llamado? Los trabajadores normalmente lo asimilan a una obligación de contratación. Dicen, mi empleador me contrató, por ejemplo, para una consultoría en tecnología. Hice mi consultoría en tecnología y me fui. Y he conocido que mi empleador necesita otra consultoría y no me ha llamado, y no me ha contratado. Y eso tiene una consecuencia que es el despido intempestivo, a lo que ya me voy a referir más adelante. Entonces,
Vamos a tratar esto un poquito más a detalle, pero tengan en mente que la fuente de conflicto y a lo que hay que tenerle más cuidado es a esta obligación de llamado posterior, ¿sí? Porque la ley dice esto, que para nuevas obras o servicios el empleador tiene la obligación de llamar a los extrabajadores. Y para esta obligación de llamado, vamos al tema que yo les decía acá, que hay que tener información del contacto electrónico, porque los llamados se hacen por vía de correo electrónico. Ahora, el empleador mantiene la potestad de escoger a quienes contratar. Supongamos, el colegio necesitaba alzar, o bueno, pongámoslo en términos reales, un colegio necesitaba contratar unos profesores de francés. Contrata a los profesores de francés, termina el servicio de enseñanza de francés y un mes después necesita contratar otra vez a los profesores de francés, pero esta vez solo a un profesor. Entonces hace el llamado a los 3 profesores, digamos que así sea el caso, pero solo contrata a uno, ¿sí? El empleador mantiene la potestad de escoger a quién contratar. O sea, digamos que necesitó en un inicio 3 empleados de francés y ahora solo necesita uno, entonces él tiene la facultad, el empleador tiene la facultad de decidir a quién contratar, como es lógico. Esta obligación de llamado se mantiene por 6 meses. O sea, durante 6 meses, si surge un nuevo servicio, una nueva necesidad, una nueva obra, debo llamar a los mismos trabajadores. Ahora, ¿qué pasa si es que habiendo plazas disponibles, acorde al perfil del trabajador, el empleado no es llamado? Entonces la ley dice que se configura un despido intempestivo. O sea, si es que se comprueba que había la necesidad del trabajo y que habiendo esa necesidad no se llamó a los trabajadores, ellos pueden demandar un despido intempestivo, que se calculan con base en las normas generales del artículo 188 del Código. Bien. Ahora, hemos recibido algunas consultas de por qué se utilizaría este contrato. Yo creo que es un muy buen contrato. A mí me gusta, les soy muy sincero, bueno, cada uno tiene sus propias ventajas y desventajas. A mí este contrato me gusta más que el contrato especial emergente. ¿Sí? Me parece que este es un contrato que nos da mucha flexibilidad en función de la conclusión de una obra o servicio. El colegio tiene la necesidad de contratar el servicio de enseñanza de inglés, el servicio de enseñanza de francés, la empresa de lácteos. En vez de contratar indefinidamente, por ejemplo, a un ingeniero en alimentos, contrata el servicio específico de, no sé, implementación de un protocolo de lo que sea para mejorar el queso, ¿sí? O sea, se puede cambiar la perspectiva, la visión de la contratación hacia servicios determinados, hacia obras determinadas. Y entonces, eso yo creo que nos da mucho más dinamismo y nos da mucha flexibilidad en la empresa, porque el contrato no está en función del tiempo. Recuerden ustedes, el contrato especial emergente está en función del tiempo. Uno contrata a una persona por 1 año, por 2 años, por 6 meses. Entonces, siempre está en función del tiempo. En cambio, este es otra mentalidad, es otro chip. Este es en función de un servicio. Necesito el profesor de italiano. Lo contrato para dar el servicio determinado de enseñanza de italiano. Termina ese servicio determinado y concluye el contrato de trabajo, ¿sí? Entonces es una modalidad muy interesante. Y como les digo, puede otorgar mucho dinamismo en la empresa. Y nos vamos por fuera de los plazos. El contrato especial emergente, recuerden ustedes, máximo 2 años. En cambio, aquí podemos extenderlo y jugar mucho más. Recomendaciones. Otra vez, lo de siempre. Traje a la medida. O sea, si hay un contrato en el que necesitamos así, pero un contrato súper mega a la medida, es este. Porque aquí necesitamos definir unas cosas de forma exhaustiva. Por ejemplo, hay que definir el alcance del servicio o de la obra. Si es que es el profesor de italiano, hay que definir específicamente qué servicio va a prestar, para qué personas,
¿Cómo se va a prestar? El alcance para que se pueda identificar cuándo termina. Yo no solo puedo decir, contrato el servicio de prestación, digamos, del servicio de enseñanza de italiano. ¿Hasta cuándo? No, o sea, hay que darle unos matices para entender cómo va a funcionar en la práctica el contrato y cuáles van a ser los indicadores para su terminación. Si es que no hacemos esto bien, si no lo hacemos bien, nos enfrentamos a muchos problemas. Les cuento, tengo ahorita, por ejemplo, el caso de una empresa muy grande, petrolera, que contrató bajo esta modalidad a electricistas. Entonces, por servicio determinado dentro del giro del negocio, contrató 20 electricistas. Los electricistas vinieron, hicieron su trabajo y un día la empresa les dijo, señores, ya no hay más trabajo de electricidad. Gracias. Y ahora ellos demandan despido intempestivo. ¿Y qué dicen en las demandas? No se ha terminado el servicio todavía, porque sigue habiendo requerimientos de electricidad. Claro que en una refinadora o en un espacio de procesamiento de combustible siempre va a haber necesidades de electricidad, pero eso no significa que el servicio específico de esa persona se mantenga durante el tiempo. Nos hubiéramos ahorrado esos juicios, que ventajosamente los estamos ganando, si es que hubiéramos definido muy bien en el contrato el alcance de los servicios para que el trabajador tenga claridad de hasta dónde llega su prestación. Hay que definir muy bien qué implica nuevo requerimiento. El Código del Trabajo simplemente dice, cuando haya un nuevo proyecto o un nuevo requerimiento, habrá un llamado. Imagínense ustedes pertenecen a empresas grandes. Las empresas grandes tienen nuevos requerimientos todo el tiempo. O sea, hay que definir muy bien qué significa el nuevo requerimiento, cómo se expresará esta nueva necesidad de nuevos proyectos. En el mismo contrato hay que hacer unas precisiones sobre la obligación de llamado. La obligación de llamar no es equivalente a obligación de contratar, ¿sí? Y eso debe quedar muy bien en el contrato para establecer o mitigar futuros riesgos. Debemos tener muy en claro que el empleador debe, digamos, mantiene la facultad de escoger a los empleados en el nuevo llamado. No es que porque yo te llamo, ya estás contratado. No, yo hago el llamado y luego del llamado hago mi selección a partir de mis procesos internos. Y por último, mi recomendación es que hay que trabajar con mucho ahínco en cláusulas de no competencia. El acuerdo ministerial permite mantener este tipo de contratos paralelamente, ¿sí? O sea, una persona puede estar con un contrato de servicio u obra determinada en el giro del negocio con la empresa A y también con la empresa B. Y no quisiéramos que ambas competidoras tengan una misma persona que de pronto pueda estar con información privilegiada o con temas de confidencialidad. Entonces, como esta modalidad nos permite competir, o sea, permite que haya este tema, hay que tomar en consideración de manera especial la cláusula de no competencia, ¿sí? Y de confidencialidad. Bien, eso ha sido lo que quería conversar con ustedes. Les agradezco muchísimo por su atención y todas las preguntas que tengan más que a las órdenes. Muchísimas gracias, Víctor. Realmente muy amplia tu explicación y tenemos algunas preguntas que vamos a seguírtelas haciendo, algunas relacionadas con la primera parte de ley humanitaria, también con reducciones y si se pueden cambiar los contratos, y luego sobre este contrato por giro de negocio que está en función de proyectos o servicios y no así en función de tiempo como los otros contratos. Entonces, para esta parte de preguntas, para esta sesión de preguntas, es muy grato para mí dejar en el uso de la palabra a nuestra vicepresidenta María Sol Paladines, directora de Recursos Humanos de Yambal. Bienvenida, María Sol, para las preguntas, ya sea de la primera o de la segunda parte, que van constando en el chat. Gracias, Pilar. Muchas gracias, Víctor, por tus aportes y a todos los participantes.
Efectivamente, tengo dos preguntas relacionadas con este segundo tema que nos estabas compartiendo. Uno es, en el caso de que hayas hecho la contratación de un servicio específico por una obra o servicio muy puntual, y posteriormente la compañía va retomando sus actividades y ya no requiere solo el servicio particular, sino tener un headcount oficial o cubrir eso con una vacante indefinida. Ahí se anula por completo estos compromisos, microcompromisos laborales que los llamaste, me parece. Si ya harías una contratación de alguien fijo en ese puesto a futuro. Claro, gracias, gracias María Sol. Es una pregunta muy, muy interesante. A ver, si es que yo he contratado a una persona para que me preste un servicio y luego ese puesto ya se vuelve indefinido, yo como empleador tengo toda la facultad de decirle a María, a Juanito, a quien sea que estaba bajo la modalidad de servicio determinado, voy a contratarte indefinidamente. Hay alguna precisión. Mi recomendación ahí sería hacer un buen finiquito, ¿sí? O sea, hacer un finiquito muy bueno de la primera parte de la relación de trabajo que estaba relacionada con servicio y obra determinada en el giro del negocio. Ahí se acaba una relación. Y de ahí en adelante inicia otra, ¿sí? Eso por temas de antigüedad y por algunos otros temas de haberes laborales. Entonces, mi recomendación sería hacer un buen finiquito. Algún rato ojalá tengamos chance de conversar de los finiquitos porque créanme que no tienen idea cuántos problemas laborales se solucionarían con buenos finiquitos y me encantaría que algún rato podamos hacer un taller solo de cómo armar bien los finiquitos. Pero cuando yo digo que es un buen finiquito, no me estoy refiriendo solo al finiquito del Ministerio del Trabajo que no sirve para casi nada, sino a un finiquito hecho por nosotros, donde terminamos una relación y empezamos otra. Esa es la primera respuesta a la pregunta. La segunda parte de la respuesta es que si es que nosotros ya procedemos a hacer fijo ese puesto, ya no va a haber nunca, o bueno, no nunca, pero ya no va a haber la necesidad de hacer el llamado. ¿Por qué? Porque ya no vas a necesitar otra persona para ese puesto, porque ya tienes una persona a tiempo indefinido, ¿sí? Salvo que, y por eso, María Sol, es súper interesante tu pregunta, salvo que eventualmente un trabajador nos diga, oiga, si usted hizo ese puesto ya fijo y está bien y contrató a la persona, pero también tiene otras necesidades. Pongamos el ejemplo. Tú contratas a una super persona para talento humano para que te haga una consultoría en cómo implementar el salario emocional, digamos así, ¿cierto? El servicio es cómo implementar el salario emocional. Tú le contratas en tu compañía y luego ves que es un puesto tan importante que quisieras tener esa persona indefinidamente. Y entonces abres el puesto indefinido. Pero luego alguien, un trabajador te podría decir, usted sigue necesitando ese puesto de consultora de salario emocional. Y como no me ha llamado, ahí hay el riesgo de un despido intempestivo. Entonces por eso hay que armar muy bien los contratos. Es lo que está pasando en la petrolera que yo les cuento. Se contratan para un servicio determinado a 10 electricistas, ¿sí? Y de hecho, en este caso de la petrolera, a 8 electricistas les hacen a tiempo indefinido, porque dicen, son buenos trabajadores y ya les queremos aquí de planta, indefinido. Y los dos, como no estaban bien hechos los contratos, demandaron y dijeron, siguen necesitando servicio de electricidad y no nos han llamado. Y te digo, ventajosamente se están ganando los juicios, pero son conflictos. Entonces, hay que manejarlo muy bien con contratos. Y en estricto sentido, una vez que un puesto se hace indefinido, ya cesa la obligación de hacer el llamado porque ya no vas a tener la necesidad de nuevos empleados para ese puesto. Excelente, Víctor. Muchísimas gracias. Y en la misma línea, ¿hay un plazo máximo al que podríamos acordar para hacer este tipo de contratos? O sea, ¿tú podrías establecer una obra que dure 5 años, por ejemplo, o 3 años, o está totalmente abierto el plazo? Claro, ese es el tema, María Sol. O sea, es algo así como cambiarse el chip. Es difícil. A mí, te juro, a mí me cuesta mucho, pero hay que cambiar el chip, la mentalidad. O sea, nosotros
y por eso empecé con los antecedentes históricos de tal. Nosotros estamos acostumbrados a pensar en los contratos de trabajo como plazos, o sea, te contrato por plazo fijo a 1 año, a 2 años, o por plazo indefinido hasta que te vayas, pero digamos de por vida, ¿sí? En estos contratos el chip cambia. No importa si es 2 años, 3 años, 5 años, 10 años, 2 meses. Lo que importa es la conclusión de la obra o del servicio, ¿sí? Ahora, sí se pueden especificar unos criterios o indicadores temporales, pero nunca está atada la terminación del contrato a un plazo, a un tiempo, sino al cumplimiento de indicadores. Te pongo un ejemplo. Entonces, regresemos al tema. Tú o yo o cualquier persona queremos contratar a una superconsultora en salario emocional, ¿sí? Bajo esta modalidad. A esa persona hacemos el contrato y dentro del contrato podemos establecer unos indicadores o metas de trabajo y decirle, por ejemplo, yo quisiera a 3 meses revisar cómo estás diseñando la estructura de salario emocional en la empresa. A 6 meses quisiera revisar cómo va la aplicación ya. A 9 meses quisiera ver cómo va la socialización con los empleados. A 12 meses una evaluación. O sea, no estamos digamos, sujetando la vigencia del contrato a un plazo, pero sí establecemos un calendario de indicadores que un poquito nos van dando una muestra de cuándo van a cumplirse ciertas obligaciones del contrato. Entonces, yo creo que la parte, a mí me encanta este contrato, o sea, me parece que puede dinamizar muchísimo las actividades, pero hay que cambiarnos el chip de pensar que está atado a 1 año, 2 años, 3 años, 5, lo que sea, por el chip de está atado a metas, que pueden cumplirse rápido o más tarde, pero es otra mentalidad, digamos. Muy bien, Víctor, muchísimas gracias por la claridad y vamos a hacer otras preguntas que están también en el chat. Y regresando al primer tema, la pregunta dice, los acuerdos que se firmaron bajo el Acuerdo Ministerial 077 CT47 previo a la Ley de Apoyo, ¿en qué módulo del SUT se registran o se registraron? Y adicional dicen, ¿es posible y legal aplicar una suspensión y reducción de la jornada al mismo tiempo? No, ya. A ver, vamos con lo primero. En el Acuerdo 077 no había la posibilidad de celebrar acuerdos, valga la redundancia. Es en el 080, quizás ahí hay una pequeña disconfusión, que tienen toda la razón porque hay tantos acuerdos, tantos números que ya nos mareamos todos. En el Acuerdo Ministerial 080 sí se planteó la posibilidad de cambiar la modalidad de trabajo, ¿sí? Entonces había el artículo 8, me parece que decía, con el fin de preservar las fuentes de empleo, se podrán acordar nuevas modalidades de trabajo establecidas en la normativa legal vigente, algo así, ¿sí? Entonces, muchas empresas, por ejemplo, cambiaron de jornada permanente a jornada parcial, ¿sí? Otras hicieron algunos otros acuerdos a partir del 080. ¿Qué tiene que pasar con estos acuerdos? Según las últimas directrices del Ministerio del Trabajo, hay que registrarlos también en el SUT, en el módulo Ley de Apoyo Humanitario, que todavía no está, les insisto, y perdón si es que me estoy equivocando, pero hasta el lunes que tuvimos la última revisión no estaba habilitado todavía, ojalá lo habiliten rápido. Entonces la respuesta es, 1, esos convenios tuvieron que haberse suscrito al amparo del Acuerdo Ministerial 080. Si es que fue así, hay que registrarlos en el SUT, en el módulo de Ley de Apoyo Humanitario, cuando esté disponible, cuando el Ministerio haga las adecuaciones técnicas respectivas. Muy bien. Muy bien. Muchas gracias. Dale, María Sol. Sí, bueno, y también ahora apelando más a tu criterio personal, tenemos otra pregunta aquí en el chat y habla de que, ¿cuál es tu apreciación sobre la extensión de todas estas medidas, esta flexibilidad que está apareciendo debido a la pandemia? ¿Qué tanta sostenibilidad en el tiempo consideras tú que van a tener? Ya que estas condiciones son difíciles hoy, pero en el largo plazo nos enfrentamos a otras condiciones difíciles también. Estamos cerca
de unas elecciones, cambio de liderazgo. Entonces, pensando ya no solo en resolver nuestros problemas actuales, sino a más largo plazo, ¿cuál es tu opinión? Claro, es una pregunta muy compleja, donde ciertamente no se puede dar ningún tipo de previsión. A ver, lo que yo creo es que dependiendo cómo construyamos hoy las cosas, vamos a poder manejar el futuro de una forma más tranquila. Ejemplo, la reducción de la jornada de trabajo. ¿A qué está atado? Está atado a un evento de fuerza mayor o caso fortuito, ¿correcto? Si es que nosotros hoy en las notificaciones explicamos bien qué es fuerza mayor, qué es caso fortuito y cómo se tiene que interpretar eso en el tiempo, si ambas partes ya le damos ese sentido, quizás cuando lleguemos en un año vamos a poder renovarlo de una forma mucho más fácil, ¿sí? Si es que nosotros, por ejemplo, aplicamos correctamente los nuevos acuerdos, los nuevos contratos por obra o servicio dentro del giro del negocio, vamos a poder extenderlos durante mucho tiempo, ¿sí? Entonces, la respuesta es, hay mucha imprevisión. Lamentablemente, creo que el gran enemigo que tenemos hoy en el Ecuador, en el mundo en general, más en el Ecuador, es la imprevisión total. Le comentaba ayer a Pilar que conversábamos un ratito y una cosa que a mí me preocupa mucho y tengo que decirles es la cantidad absurda de demandas de inconstitucionalidad que tiene la ley de apoyo humanitario. La Corte Constitucional ha recibido no menos de 13 demandas de inconstitucionalidad contra la ley que están tramitándose de manera prioritaria y que ojalá no generen un impacto en contra de la ley. Eso sería algo muy preocupante. Pero, en definitiva, esas son como unas ideas que puedo presentarles, pero creo que el mensaje fundamental es, sí podemos hacer mucho hoy para que el futuro sea un poquito más suave en el evento de que haya eventos imprevistos. Muy bien, Víctor, muchas gracias. Tenemos algunas preguntas aquí en el chat y aprovechando el tiempo, entonces, te voy a leer una que habla de un tema tributario, a ver si nos puedes guiar un poquito. Y nos preguntan, con la reducción de la jornada por los acuerdos 77 y 80, ¿este descuento es posible deducirlo de los ingresos de los colaboradores para la generación de bases imponibles en el cálculo del impuesto a la renta? O sea, a ver, advertencia preliminar, los abogados somos como los médicos, o sea, créanme que no, bueno, de mi experiencia, puede ser que cada persona tenga su propia experiencia, mi experiencia es que no vale juntarse con un abogado que sepa de todo, así que te diga, tributario, uy, tributario, constitucional, civil, laboral, penal, entonces yo cualquier otra área la manejo con muchísimas pinzas. Ahora, ¿cuál es mi criterio con esta salvedad? Es que, claro, si es que la base imponible del impuesto a la renta se realiza a partir de los ingresos del trabajador, ¿sí? Si es que los ingresos del trabajador se han reducido a partir de la aplicación de una medida legal, es evidente, o me parece a mí lógico, que esa base imponible va a reducirse y por ende el pago del impuesto a la renta tendrá que seguir la misma suerte de la reducción porque la base del ingreso se habrá reducido. Muy bien, Víctor, muchísimas gracias. Te paso la palabra, Pili, para las siguientes preguntas. Muchas gracias, María Sol. Excelente conducción de esta parte del momento de las preguntas. Hay una pregunta adicional antes de dejar con las palabras de cierre a nuestra colega de la Dirección Académica, Alicia de Trejo. La última pregunta dice, ¿usted qué nos recomienda hacer como empresa al aplicar el artículo 20 de la Ley de Apoyo Humanitaria y en el IES al no tener una resolución clara, decidimos pagar los aportes al 100% porque las dos opciones que nos mencionaba al inicio no son recomendadas? Sí, es el gran problema. Si es que se han pagado los aportes al 100%, no hay forma de recuperar ese dinero. O sea, en realidad, lo que debería ocurrir es que si no podemos
hacer los aportes como corresponde según la ley, porque el IES no establece el mecanismo tecnológico para hacerlo. Y si nosotros, a pesar de eso, con la mejor buena fe pagamos los aportes, lo que debería ser en justicia es que nos devuelvan los aportes proporcionalmente. Eso no va a ocurrir nunca. O sea, nunca el IES no nos va a devolver nunca los aportes que pagamos en exceso. Entonces, mi respuesta es no podemos hacer nada más que esperar a que la institución establezca el mecanismo adecuado y especial para el tema. Hay estas dos opciones que les he dicho desde el inicio, no son las más ortodoxas y las correctas, porque la una implica aviso de salida, que no hay un aviso de salida porque no ha habido interrupción de la relación de trabajo, pero es como las únicas opciones que tenemos ahora y no podemos hacer más que presionar. Nosotros particularmente hemos enviado un par de cartas ya al IES para tratar de sea ejercer algún tipo de presión o que nos hagan, al menos que tengan un par de cartitas ahí haciéndoles acuerdo de un tema que es urgente. Perfecto. Muchísimas gracias, Víctor, por todo por toda tu amplia explicación, respondiendo a todas las preguntas de todo tipo. Gracias por tu generosidad al darnos este espacio. Y a continuación, entonces, le dejo en el uso de la palabra a Alicia de Trejo, que es parte de la dirección académica de la Asociación de Gestión Humana. Alicia. Muchas gracias, Pili. Buenas noches con todos. Víctor, buenas noches. Con extraordinaria claridad a través de este seminario de actualización laboral, nos has presentado un resumen de la actualización de las medidas, el registro en el SUD y el contrato por obra o servicio determinado dentro del giro del negocio. Nos has recordado temas del contrato especial emergente, los acuerdos para la presentación, para la preservación del empleo, la reducción de la jornada desde el punto de vista de la ley humanitaria, no del Código de Trabajo, las claves, la reducción comparada entre el Código de Trabajo y la ley humanitaria, los registros en el SUD, y nos ha recordado la precaución que hay que tener porque obviamente el Código de Trabajo prevalece sobre la ley humanitaria. Y también en el contrato por obra o servicio determinado dentro del giro del negocio, nos has permitido revisar lo que es antecedentes, alcance, claves, terminación, obligaciones de llamado posterior, por qué utilizar este tipo de contrato y tus recomendaciones que son altamente valiosas e importantes. Te agradezco enormemente, Víctor, y a nombre de la asociación y a nombre de las 43 personas profesionales que hemos participado en este taller de actualización, valoramos muchísimo y apreciamos todo el aporte que nos has dado. Nuevamente, muchísimas gracias y para nosotros es altamente enriquecedor